Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, vamos a abrir por favor nuestras Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a continuar con este estudio maravilloso de este libro, ¿sí? Donde estamos aprendiendo con un discipulado práctico a través, ¿sí?, del análisis de la Escritura en este libro de Hechos de los Apóstoles. Leamos por favor los últimos versículos del capítulo 24 para poder adentrarnos en el capítulo 25, el cual es motivo de estudio en esta noche. Hechos capítulo 24, verso 24 al 27. ¿Lo tenemos? Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Verso 27. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Sí, oremos. Padre celestial, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias en esta preciosa noche. Permite que tu palabra, Señor, la cual es nuestro alimento, Padre, pueda saciar nuestros corazones. Señor, que sea este evangelio, estas buenas nuevas que tú nos impartes día a día, por medio, Señor, de la Santa Biblia, la que pueda suplir todas nuestras necesidades, que añada fe y virtud, mi Dios, a nuestros corazones, para poder, Padre amado, acercarnos, Padre, como verdaderos creyentes a las promesas que salen de tus labios y recibir de ellas la herencia, Señor, mi Dios, de tus hijos, de los cuales tú, Señor, los amparas, los proteges y los cuidas. Te lo pido, mi Señor, en el nombre de Jesucristo, y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. De acuerdo al estudio de la semana anterior, ¿sí?, en el cual habíamos ya analizado de qué manera este hombre llamado Félix, ¿sí?, el cual era un alto político encargado de gobernar toda la provincia de Judea. Este hombre, recuerde la palabra, nos dice que se acercó con su mujer, con Drusila, la cual era judía, y luego de haber predicado Pablo, ¿sí?, acerca de 3 puntos esenciales: justicia, dominio propio y el juicio de Dios, el juicio venidero para el día postrero, este hombre, dice la Biblia, se espantó, ¿verdad?, y le hizo retirar, esperando, dice la Escritura, que al hacerle volver de una manera constante pudiera haber la apertura para que Pablo le ofrezca dinero y poder obtener de esa manera su libertad. Ahora bien, en el verso 27 del capítulo 24, la Biblia declara que al cabo de 2 años, luego de haber obviamente Félix, ¿sí?, cumplido su periodo, fue, dice la Biblia, ¿sí?, reemplazado por un hombre llamado Porcio Festo. Y queriendo, dice aquí, Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Ahora bien, veamos un nuevo personaje que aparece dentro, sí, del escenario bíblico, y de hecho tiene mucha trascendencia en lo que va del capítulo 25, lo cual vamos a analizar en esta
sí, en esta noche. ¿Quién era Porcio Festo? Ahora, más allá de ser el sucesor de Félix como gobernador, Festo manejaba otro tipo, diría yo, de personalidad, a diferencia de Félix. Festo era un hombre mucho más recatado, sí, y no dado, sí, a los continuos males de Félix. Es decir, que era un hombre más equilibrado y no, por lo menos en la historia con respecto a este hombre, no se da reseñas de que haya actuado de mala fe o de mala manera. Es decir, que esperábamos, sí, por medio de este cambio, que la situación de Pablo mejorara. Pero sin embargo, Pablo se encontraba, sí, recuerde, acusado por parte de los judíos. Y mientras esa acusación no quedara totalmente arreglada, ¿verdad? En este caso, Festo no podía contribuir mayormente a que se resolviera el problema legal de Pablo. Ahora, entremos por favor al capítulo 25 y vamos a analizar lo que dice la palabra de nuestro Dios. Verso número 1, recuerde, ahora Porcio o Festo como tal, Festo estaba al frente de la gobernación. Verso número 1, llegado pues Festo de la provincia, subió de Cesarea, es decir que estuvo en Cesarea, el cual era también la morada de ¿quién? De Pablo, porque ahí estaba encarcelado con ciertos privilegios. Sí, llegado, dice la Biblia, subió de Cesarea, ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. ¿A quién creen ustedes que fue a visitar? ¿Quién estaba comandando las fuerzas romanas, sí, en Jerusalén? Un tribuno llamado, ¿cómo se llamaba? Claudio Lisias. Amén. No se olvide de las enseñanzas. Amén. Claudio Lisias fue a Jerusalén. ¿A dónde? A la fortaleza. Versículo número 1. Sí, subió de Cesarea a Jerusalén. 3 días después, es decir, 3 días de haber estado juntamente en la fortaleza con Claudio Lisias. Verso 2. Los principales sacerdotes y los más, dice la Biblia, los más influyentes, ¿sí?, de los judíos se presentaron ante él. ¿Contra quién? Contra Pablo. Recuerde, Pablo estaba ¿en qué lugar? En Cesarea. Amén. ¿Cómo quedó en Cesarea? Preso. Amén. Quedó básicamente recluido. Tenía ciertos privilegios. La Biblia menciona en el capítulo 24 que Félix, para poder también de alguna manera encontrar algo de simpatía ante los ojos de Pablo, le permitió que le pudieran visitar. Amén. Ahora bien, en el versículo número 2, la Biblia dice que los judíos más influyentes fueron donde este Festo. ¿Para qué? Versículo número 2. Para presentar, ¿verdad?, acusación delante de ¿quién? De Pablo. Verso número 3. Y le dijeron, pidiendo contra él, es decir, contra Pablo, como gracia que le hiciese traer. ¿A dónde? A Jerusalén. Recuerde esto. Que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos, nuevamente que aparece en el escenario, una celada. Sí, dice ahí una celada para matarle en el camino. Ahora, recuerde esto. Esta tentativa ya se la habían de alguna manera gestado desde el momento a que Pablo se lo cogió preso en la misma Jerusalén y fue llevado a la fortaleza de Jerusalén, ¿verdad?, a cargo del amparo de este procurador llamado Claudio Lisias. Recuerde que ya los judíos habían planificado una celada, que no es otra cosa más que una oportunidad para que al verse sin resguardo pudieran atacarlo y matarlo. La Biblia declara que nuevamente los judíos principales pedían en este caso a Festo, que hagan salir a Pablo. ¿De dónde? De Cesarea, para que lo lleven a Jerusalén. ¿Cuál era la intención? ¿Tratar de arreglar la situación legal de Pablo? No.
era la de eliminarlo, la de matarlo. La Biblia declara, recuerden el versículo número 3, pidiendo contra él como gracia que se le concediese que le hiciesen traer a Jerusalén, preparando, dice la Biblia, ellos una celada para matarle. ¿En dónde? En el camino. Recuerde que habían 40 hombres que habían hecho voto. ¿Con qué voto se comprometieron estos hombres? Con no comer, con ayunar, para darle muerte al apóstol Pablo. Hechos capítulo número, vayamos, corroboraremos el asunto para poder contribuir con esa aseveración. Hechos capítulo número 23. Hechos capítulo número 23, versículo 12. ¿Qué nos dice la Biblia? Hechos capítulo 23, verso 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición. Es decir, que ellos dijeron, si no matamos a Pablo, que la maldición de Dios recaiga sobre nosotros. Se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Verso 13. Eran más de 40 los que habían hecho esta juramentación. Pero como Dios se anticipó y trastornó, diría yo, los planes del diablo, logró salvaguardar la vida ¿de quién? De Pablo, y fue puesto a buen recaudo. Ahora recuerde que Pablo justamente en esa transición recibió una palabra de parte de Dios. ¿Qué se le apareció a Pablo? Estando en la cárcel, en la fortaleza en Jerusalén. ¿Quién se le apareció? Seguro que fue un ángel. ¿No fue el Señor mismo el que se le apareció? ¿Quién fue? Veamos por favor la escritura. En el mismo capítulo versículo número 11. Al día siguiente, o a la noche siguiente, se le presentó ¿quién? ¿Quién se le presentó? ¿Cuál Señor? El Señor Jesucristo. Y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí. ¿En dónde? En Jerusalén. Así es necesario que testifiques o que proclames también. ¿En dónde? En Roma. Pero Pablo se encontraba a estas alturas en Hechos capítulo 25. ¿En qué región? En Cesarea. Volvamos a Hechos capítulo 25. Ahora recuerde, llega Porcio Festo, ¿a dónde? A la fortaleza, en Jerusalén, acompañado obviamente del tribuno Claudio Lisias, del cual la Biblia, en ese capítulo no lo nombra, pero está implícito de que está ahí. Y se le acercan los principales judíos, donde Porcio Festo. ¿Cuál era la intención? Pedir de que Pablo fuese traído de Cesarea a Jerusalén. ¿Con qué intención? Para matarlo. Así de sencillo. Verso número 4. Pero recuerde que Félix había recibido de Claudio Lisias, ¿qué cosa? ¿Qué había recibido? Una carta diciéndole a Félix de que a Pablo se lo quería matar. Y que obviamente, frente a esa circunstancia, siendo Pablo, ¿qué cosa? Él tenía una ciudadanía. Siendo él un ciudadano romano, no podía permitir de que Pablo fuese entregado, a semejante hecho. Y es con un oficio, que en este caso Claudio Lisias envía a Pablo. ¿Con cuántos soldados lo mandó? 470 soldados. 200 de infantería, 200 de caballería y 70 lanceros. Amén. Versículo número 4. Pero
Pero Festo, y este tenía conocimiento de todo eso, respondió que Pablo estaba, ¿qué cosa le dice? Pablo está custodiado en Cesarea. Ahora aquí, mire, la palabra no en vano dice este pormenor. No dice en vano este detalle. Le dicen, está bien, ustedes me piden que lo traiga. Sí, pero algo tengo que decirlo. Pablo está, bien lo hubiera dicho, está en Cesarea. Pero ¿qué le dice? Pablo está custodiado. Es decir, Pablo está con resguardo militar. Es decir, a Pablo no se los puedo traer porque tengo orden de no dejarlo sin custodia. Con eso, toda intención de querer matar a Pablo, obviamente se vio desaparecido. Ahora usted dirá, bueno, ¿y todo esto qué tiene de provecho espiritual para mí? Ya lo vamos a ver. Versículo número 4. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve, es decir, Festo. Verso número 5. Ahora Festo les da, diría yo, una oportunidad, diciéndoles: los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo o acompáñenme, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído, ¿quién? Que fuese traído, sí, Pablo. Versículo número 7. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido ¿de dónde? De Jerusalén, presentando contra él muchas y graves, dice la Biblia, acusaciones. Pero había algo, había un ingrediente especial. Todas esas acusaciones, todas esas difamaciones que se hicieron contra Pablo, la Biblia dice ahí que no las podían probar. Ahora, aquí hay algo importante, mi amado hermano, que yo quiero que usted lea en el Evangelio según San Mateo. Acompáñeme, por favor, al capítulo 5, verso número 11. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso número 11. Amén. ¿Lo tiene? Recuerde, sus acusadores estaban ahí. Y dice la Biblia, de acuerdo a lo que hemos leído en Hechos capítulo 25, versículo número 5 en adelante, verso 6 y versículo número 7, que le hicieron muchas y graves acusaciones. Ahora, la Biblia, ¿qué dice? Versículo 11 del capítulo 5. Bienaventurados sois por mi causa, es decir, por mis negocios, por mis asuntos, ¿sí? Por mi causa, ¿sí? O cuando por mi causa os vituperen, es decir, os insulten, os maltraten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Pero ahí está la condicionante: mintiendo. Otra cosa es que levanten algo contra ti, pero te lo puedan probar. Aquí sí viene un asunto, sí, diría yo, de alguna manera concluyente. Está bien que la gente hable mal de ti. No digo que está bien que lo hagan, pero no se podría evitar. Yo diría que a veces los cristianos no suelen ser el pan de dulce de toda la gente. Pero otra cosa es que la acusación o la difamación que te hagan tenga sustento, tenga validez. Es decir, te la puedan comprobar. Eso sí es otra cosa, mi amado hermano. Entendamos que como hijos de Dios, si la gente simplemente para llevarte la contraria o para crearte diría yo, una mala fama, puede crear, o puede difamarte, puede inventarse una historia acerca de ti. Pero si eso no tiene fundamento, no hay prueba, no hay de alguna manera un sustento, entonces lo recibimos y lo recibimos como una bendición.
Porque la Biblia dice en el capítulo 5 de Mateo, verso número 11, que cuando lo hacen, obviamente con un fundamento de mentira, somos bienaventurados. Somos bienaventurados. Mi amado hermano, el Señor Jesucristo obviamente prevé este tipo de situaciones. Aún más, la ley hay que usarla de acuerdo a su legitimidad. Hay que usarla, como dicen los entendidos en la materia, conforme a derecho. Quiero, por favor, que me acompañe a la primera carta de Timoteo. Veamos qué nos dice el apóstol Pablo, escribiéndole justamente a su hijo espiritual Timoteo. Primera carta de Timoteo. Capítulo número 1, verso número 8 en adelante. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, verso 8 en adelante. ¿Lo tiene? Pero sabemos, mira este concepto general, pero sabemos que la ley, hablando de las leyes, ¿cómo lo considera el Señor? Pero la ley que dice, sabemos que la ley es buena. Pero ahí hay algo. Dice ahí, es buena. ¿Cuándo es buena la ley? Si se le da un uso, dice ahí, legítimo, es decir, un uso apropiado, un uso correcto. Si quiero esto llevarlo simplemente, ¿sí?, a un ejemplo, la ley de tránsito es buena siempre y cuando se la use con legitimidad, con veracidad. Si yo de pronto, no digo que esto sea así, o no me malinterprete, si yo de pronto quiero hacer mal uso de esa ley, ¿sí?, y yo de pronto ocupo una función dentro de esa institución que norma esa ley, y como ando sin plata me invento una infracción y se la pongo a cualquier chofer, para esperar ¿qué cosa a cambio? Una coima. Ahora, la ley se aplica, sí, pero la usé ¿de qué manera? Ilegítima. La usé de una manera que no corresponde. La Biblia dice en el verso número 8, sabemos que la ley es buena, pero debe de ser usada, dice la Biblia, si se usa legítimamente. Verso número 9, conociendo esto, que la ley no fue dada ¿para qué? Ahora recuerda esto, eso no significa que la ley no se aplique en el justo. La Biblia dice que la ley no fue dada para el justo, sino para quienes es dada la ley. Para lo opuesto, para aquellos que pretenden ¿qué cosa? No cumplirla. Ahora, todo el mundo sabe que hay que pagar, por ejemplo, la energía eléctrica, ¿sí?, el consumo de esa energía, lo que genera esa energía, ¿verdad? Pero hay una ley para quienes, para los que lo pagan o para los que no le pagan. Para los que no pagan, ¿cuál es la ley? Que haya un corte, ¿verdad? Pero para el que sabe esta obligación, ¿qué hace con la factura, verdad, de la energía eléctrica? ¿Qué hace? La paga. No espera vencerse. No se la come, como por decir, no la utiliza en otro, diría yo, en otro asunto, sino que lo que reserva para ese rubro lo cumple, lo paga. Ahora bien, dice la Escritura, para complementar esto, estamos en 1 de Timoteo capítulo 1, verso 8 en adelante, vamos al verso 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para ¿quiénes? Para los transgresores. Amén. Ahora recuerde que un transgresor es aquel que ha incurrido en una reincidencia. Es constantemente reincidente en una falta. Para los transgresores y también para quienes desobedientes. ¿Para quiénes más? Para los impíos. ¿Para quiénes más? Pecadores. Para los irreverentes, los profanos, los parricidas, los matricidas,
para los homicidas, los fornicarios, los sodomitas, los secuestradores, los mentirosos, perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Para todos ellos es la aplicación de la ley. Y no solamente la ley divina, sino también la ley terrenal. Si queremos de pronto algún concepto de lo que es la ley, este sería un buen párrafo a leer y a aprender para encasillar un concepto bíblico acerca de lo que bien puede entenderse como la ley. Ahora, dicho esto, mi amado hermano, si volvamos a la vida del apóstol Pablo, con referencia a su situación legal. Recuerde que él está siendo detenido injustamente. Sí, y por último, la Biblia mencionó en el verso 27 del capítulo 24 de que fue Félix quien lo dejó preso. ¿Simplemente para qué? Para congraciarse con los judíos. Sí, ni siquiera porque era culpable. Versículo número 7. Cuando éste llegó, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales, recuerde, verso 7 en la parte final que dice, no podían probar. ¿Sí? ¿Cómo usted le prueba a alguien que le debe algo a usted? Porque bien puede alguien levantarse que no lo conozca a usted y le dice, oiga, usted me debe $1000. ¿A cuánta gente no se llevan presa? Ya, él me robó. ¿Y cómo me lo prueba? ¿Cuánta gente de manera injusta está puesta en una celda? Simplemente porque alguien levantó una acusación infundamentada. Infundamentada. Claro que otros están ahí porque los han pescado de una manera flagrante. Pero hay también personas que han sido detenidas de manera injusta. Si yo le digo a usted, voy a coger a cualquiera, a nuestro hermano Martín, oiga, usted me debe $1000. Y dice, ¿qué podría alegar en su favor? Pruébeme que yo le debo. ¿Qué tendría que presentar yo como una prueba? Un documento donde él haya firmado con su puño y letra, ¿verdad?, de que él tiene una deuda conmigo. Ahora, si yo no tengo un documento, entonces ¿a dónde tendríamos que ir? A un careo, a un juicio. La palabra de él contra la palabra mía. Amén. Y es muy difícil poder llegar a un arreglo en tal predicamento. Pero la Biblia dice, mi amado hermano, que estas acusaciones no se las podían probar. Versículo número 8. Alegando, ahora bien, se utilizan términos legales. Alegar es contrarrestar lo dicho, o la acusación en este caso. Alegando Pablo en su defensa, ¿qué cosa diciendo? Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. 3 acciones. Diría cualquiera, ni contra el cielo, ni contra los hombres he infringido la ley. Verso número 9. Pero Festo, ojo, mire, no había pruebas. Si no hay pruebas, ¿qué tendría que hacer con el caso? ¿Darle qué cosa? La libertad. No hay pruebas. Pero, al igual que en el versículo 27 del capítulo 24, ¿qué sucede en el capítulo 25, verso 9? Pero Festo, nuevamente, queriendo, ¿qué dice? Congraciarse. Sí, queriendo congraciarse. Vayamos por favor por un momento a Isaías capítulo 10. Isaías, en el Antiguo Testamento. Isaías, profeta Isaías, capítulo número 10. ¿Qué sucede? Capítulo 10, verso número 1 al 2. ¿Qué hizo Festo? Queriendo congraciarse con los judíos. No lo deja ir. Verso número 1 al 2. Ay, es un ay de juicio, un ay de dolor. Ay de los que dictan
leyes injustas. Sí, no sé mucho, bueno, ya tiene un tiempito que salió una ley injusta que dictó este gobierno. Ojo, no quiero hablar de política, solamente quiero tomar el ejemplo. Amén. Sí, y es una ley que está vigente, por cierto. Cuando un hijo adulto, por así decirlo, toma por mujer a X persona y en esa relación nace un hijo, ante la, diría yo, irresponsabilidad, ¿sí?, del sostenimiento de ese padre para con ese hijo, salió una ley que quien se hacía responsable de ese hijo, ¿quién? ¿Quién era? ¿Quiénes? Los abuelos. ¿Cuántos recuerdan esta ley? Esta ley está vigente. Que yo sepa, esta ley sigue ahí. Amados hermanos, pregunto yo, ¿esta ley se ajusta a la ley bíblica? ¿Qué dice la ley en general con respecto a esto? Que el pecado del padre no lo llevará ¿quién? El hijo. Ni el pecado del hijo lo llevará el padre. Eso es como que, ¿verdad? Como que si yo hago algo y quien tenga que pagar la pena por ese algo que yo cometa sea mi hijo. Si yo voy tras el volante y Dios no quiera, mato a alguien, ¿quién debe de ir preso? ¿Mi hijo que está en la universidad estudiando o yo que fui tras el volante? Si fue usted quien de alguna manera dejó embarazada a una muchacha, nació ese muchacho y usted se dio a la fuga, ¿verdad? ¿Qué culpa tiene el padre de que su hijo sea un irresponsable con lo que ha hecho? Amados hermanos, hay leyes, como lo dice la Escritura, versículo número 1 del capítulo 10 de Isaías: hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Una nueva ley que salió. Ojo, no quiero hablar de política, solo estoy tomando ejemplo. Sí, cuidado de decir, ay, el hermano es anti tal cosa. No, no. Voy solamente a lo que norma la ley, pero que a mi juicio y a la juicio de la palabra está mal. Ahora la juventud o cualquier ecuatoriano puede cargar estupefacientes, pero en un determinado proporción de gramaje. Ahora es lícito, es permitido que todo ciudadano, ¿sí?, pueda llevar en su bolsillo, llevar como posesión personal una cantidad X de gramos de marihuana, de cocaína o de cualquier otro tipo de estupefaciente, mientras sea para uso personal. O sea que si yo voy en una pandilla de 100 y cada uno lleva 10, un gramo, tranquilamente podemos circular por la ciudad, comercializarla. Como la tengo dividida en tantas personas, entonces la ley no me puede sancionar. Parece, diría yo, contraproducente, ilógico, que por un lado se me diga que debo de ser honrado, debo de ser honesto, debo de ser, diría yo, transparente, de buen testimonio, debo de ser un ciudadano ejemplar, pero esa misma ley me dice que sí puedo cargar X cantidad de droga. Pregunto, ¿qué pasa cuando la droga uno la consume? ¿Cómo queda el cerebro, mi amado hermano? ¿Es que acaso la gente drogada no hace cosas que espantan a la sociedad? ¿Es que acaso cuando la gente se droga no agarra un cuchillo y puede llegar a matar a su propio padre? ¿No es que acaso cuando el hombre está drogado muchas veces puede coger a su hija y la puede violar? Tenemos leyes, mis amados hermanos, no solamente aquí. Estas leyes rigen en todo el mundo. Amén. En todo el mundo. Yo el otro día decía que en otros países han legalizado la unión entre hombres del mismo, bueno, hombres y hombres, personas del mismo sexo. Usted dice, aquí en el país no, también está legalizado, pero no en el registro civil, sino ante un notario. Es legal. Si usted va
quiere coger, si Pepito quiere unirse a Pablito, sí, van, no al registro civil, van al notario y suscriben en una notaría su relación. Y por medio de un notario la relación queda legalmente, sí, legalmente unidos. Y dos mujeres también. Son las leyes que nos rigen. Ahora, pregunto, ¿la Biblia avala la unión entre un hombre con hombre? Hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le dicen bueno. La Biblia dice, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben, sí, promulgan tiranías para apartar del juicio. ¿A quiénes? ¿Quiénes son los que se perjudican? Los pobres, obviamente, porque los ricos se infringen en estas leyes. ¿Cómo sale el rico airoso de todo esto? Mete la mano al bolsillo, paga y sale. ¿Qué esperaba? Recuerde, ¿qué esperaba Félix de Pablo? ¿Por qué? Porque Pablo era pudiente. Pablo tenía dinero. El solo hecho de pertenecer al Sanedrín, Pablo pertenecía al Sanedrín. El solo hecho de haber estado a los pies de Gamaliel, a él le daba una posición, mi amado hermano, sí, frente a su sociedad. Él era considerado de la clase alta, porque no todos podían recibir, sí, tal privilegio y tal capacidad, de tal tipo de instrucciones en medio de su época si no tuviese dinero. Por eso es que Pablo después en sus cartas, él después estima que todo esto lo tenía como basura para ganar a Cristo. No se aferró a lo que tenía, más bien se empobreció porque lo dio todo por causa del evangelio. La Biblia declara, para concluir esta parte de la ley, ¿sí?, que dictando leyes injustas y prescribiendo tiranías, verso 2, para apartar del juicio a los pobres, para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Si volvemos al libro de Hechos, capítulo número 25, sí, Festo ahora tenía que tomar una decisión. ¿Cuál era la decisión? Dejar libre ¿a quién? A Pablo. Porque todos los acusadores, si bien es cierto, decían de todo, no le podían probar absolutamente nada. Versículo número 9. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, le dijo, obvio pues, recuerde, Pablo sabía o no sabía que lo querían matar. Claro, ¿quién se lo había dicho? Un sobrino de él. Recuerde. La palabra así lo mencionó. Un sobrino se enteró al estar en el Sanedrín que eran entre ellos una confabulación que se había llevado a cabo para matarlo. Él fue corriendo a decírselo ¿a quién? A su tío, a Pablo. Y Pablo a su vez mandó a llamar ¿a quién? A un centurión. A un centurión. Y le dijo, lleva a este muchacho que algo tiene que decirle a los oídos ¿de quién? Del tribuno, de Claudio Lisias. Amén. ¿Cuántos están leyendo la Biblia? Eso, así me gusta, porque no están todos leyendo. ¿Cuántos van a leer la Biblia? Gloria a Dios. Lea. Versículo número 20, capítulo 25, verso número 9. Ahora, como se quería congraciar, ¿qué le dijo? ¿Quieres subir a Jerusalén? ¿Qué es lo que le estaba promoviendo? Oiga, pregunto mi amado hermano, ¿Festo sabía que lo querían matar? Porque había un documento escrito entregado por el tribuno a Félix, y por ende Félix se lo entregaba ¿a quién? A Festo, de que en Jerusalén se lo quería matar. Y le pregunta, ¿quieres irte a morir a Jerusalén? Es lo que le está diciendo. Obvio, pues, amado hermano, si Pablo aceptaba regresar a Jerusalén, no iba ni a llegar a la fortaleza, porque en el camino ya lo estaban esperando. Ya sabía.
Por eso es que Pablo, al escuchar esta propuesta indecente, dice: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Mentira, en el camino ni llegaba. Verso 10. Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy. ¿Por qué? ¿Por quién representaba a César en ese momento? ¿Quién lo representaba? Festo. Estoy ante ti, representante de César. Ante el tribunal de César estoy. Además, él era ciudadano romano. ¿Qué es lo que prácticamente, recuerde, Pablo al ser juzgado pasó por todas las instancias? Sí, Corte de Justicia, Corte Suprema de Justicia y hay última instancia, creo que es la Asamblea, la última instancia. Y si no, inclusive hay una fuera también, la internacional. Él pasó primeramente ¿por dónde? ¿Por quién? Por el tribuno. No se arregló. Luego pasó ¿a quién? Al gobernador. No se arregló. Y ahora ¿a quién estaba apelando? Al máximo emperador, a César. Versículo número 10. Perdón, sí, verso 10. Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy. Dice aquí, donde debo ser juzgado. No donde tú quieres, o no, por lo menos, no donde los judíos quieren. No donde él quiere. Además, ¿por qué se puso en esa postura Pablo? Recuerde lo que leímos, sí, en Hechos capítulo número 23, verso 11. Porque es necesario que así como has testificado de mí en Jerusalén, lo testifiques también ¿en dónde? En Roma. Y Roma era la capital del mundo. Versículo número 10. Ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como nuevamente se lo restrega, como tú sabes muy bien. Verso número 11. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Es decir, si soy culpable, perfecto, que lo prueben y a la muerte que me lleven. Pero como no lo soy, ¿qué dijo ahí? Sí. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Es decir, quiero comparecer mi causa delante del emperador romano. Ahora, ¿quién se iba a imaginar de que una cosa tan pequeña, que algo tan insignificante llegara a alcanzar tan grandes magnitudes? Amado hermano, yo diría, sacando algo en provecho de esta situación, a veces cosas que a nosotros nos parecen insignificantes en la obra de Dios pueden contribuir, mi amado hermano, enormemente como gran beneficio o perjuicio, dependiendo cómo se dé la situación, aún hasta toda una nación. Por ejemplo, un sirviente que servía como copero delante de un rey, es decir, un empleado, sí, común y corriente, alguien que lleva agua y le pone en el vaso a un rey, sí, una labor, diría yo, silenciosa, de un pequeño malestar en su interior, pero puesto en la mano de Dios, pudo, mi amado hermano, concluir en la construcción o en la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Una tarea tan sencilla, una actitud de pronto que bien pudo haber sido menospreciada por algunos o por muchos, pudo acabar en una gran obra delante de Dios. Vayamos por favor a la Escritura y veamos esta situación. En el Antiguo Testamento,
en el libro de Nehemías, libro de Nehemías, capítulo 2. Mire, una situación insignificante, pero tuvo una trascendencia tremenda cuando se la encaminó de manera correcta en la voluntad de Dios. Pregunto, si tú te pones triste, ¿se podría enterar el presidente de que estás triste? Si tú hoy saliste sin desayunar, ¿se enterará el gobernador de la ciudad que saliste sin desayunar? ¿Ah? Mira cómo situaciones, diría yo, insignificantes, puestas en las manos de Dios, pueden sucumbir aún a las más altas esferas, siempre y cuando tu vida y tu forma de ser, todo lo que tú hagas, esté puesta en las manos de tu Señor. Amén. Veamos este ejemplo. Nehemías capítulo 2. ¿Ya lo encontró? En el Antiguo Testamento. Sí, Nehemías está después de Esdras, ¿sí? Antes del libro de Esther. Sucedió en el mes de Nisán, más o menos el mes de abril, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, recuerde que él era un copero, un sirviente que le ponía el agua, el vino así en la copa del rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, es decir, que él cuando servía al rey lo servía de una manera alegre, siempre estaba con una sonrisa en sus labios o de buen ánimo, pero en ese día, dice aquí, él había estado triste. Me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, por lo menos se te ve bien. No es esto sino quebranto de corazón. O sea, el rey le dijo: esto es algo que tú tienes en tu corazón. Que estás enamorado, le dijo. Que estás triste. Entonces, ¿qué pasó con este sirviente? Temí. ¿Por qué temió? Dos cosas podían pasar. Si el rey era un corajiento, si el rey era loco, si gente triste a mi lado no quiera, córtale la cabeza. Ahí no había no había derechos humanos, ahí no había la corte, no, en este caso donde se va a poner las denuncias para el pueblo es la defensoría del pueblo, no, ahí no había nada de eso. Sí, nada de eso. Si al rey alguien le miraba mal o no le servía como él quería ser servido, oiga, usted mismo póngase en sus propios zapatos. ¿Cuántas veces cuando un hijo a usted le dice: tome, aquí está papá, y le tira la cosa, a ver, pásamelo bien, con buena cara y sonríe? ¿Verdad que somos así a veces? ¿Sí o no? ¿Verdad? A ver, ¿cómo me estás diciendo? No, que disculpa. Ah, ya, cuidado. ¿Sí o no? Cuando el rey le dijo a él que por qué estaba triste, ¿qué sucedió en el corazón de Nehemías? Tuvo miedo. Pero él había orado a Dios porque se había enterado de algo. ¿Por qué era la tristeza de Nehemías? Porque se había enterado que la ciudad natal donde él, amado hermano, había salido, su pueblo había salido, obviamente, sí, tomado por el imperio babilónico y luego por el imperio de Siria, había sido en reiteradas oportunidades castigada, puesta a fuego. Cuando se enteró de toda esta situación, su corazón se entristeció y comenzó a buscar el rostro de Dios, orando, obviamente. Versículo número 3. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Verso 4. Me dijo el rey: ¿qué me estás pidiendo? ¿O qué cosa me pides? Entonces oré al Dios de los cielos. ¿Qué cree que le dijo? Un ratito, rey, voy a orar, me voy a meter en un ayuno de 3 días y vengo ante ti. Todo eso pasó en fracciones de segundo. El rey le dijo: ¿qué me estás pidiendo?
Y él oró a Dios, dijo: Señor, dame palabra. ¿Cuántos saben que cuando uno clama al Espíritu Santo, amado hermano, de manera instantánea, el Espíritu de Dios en momentos apretados, sí, nos pone una palabra en nuestra boca? La Biblia es clara. Cuando estemos, mi amado hermano, confrontados, dice la Biblia que no nos preocupemos, porque el Espíritu de Dios pondrá palabras en nuestra boca. Eso no significa que no debemos de orar. Eso no significa que no debemos de leer la palabra. El Espíritu de Dios va a recordar todo aquello que nosotros previamente ya hayamos, sí, diría yo, hayamos cultivado en nuestra intimidad. Versículo número 4. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey, mire, fue instantáneo, le dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. El resto se entera en su casa. Pregunto, algo tan insignificante trascendió a algo glorioso, porque a raíz de esa tristeza, de ese decaimiento de semblante, Dios le tocó el corazón al rey Artajerjes, y no solamente que mandó a Nehemías, sino que inclusive le dio oficio, le mandó madera, le dio todo lo que él necesitaba. De un nada hizo un todo. Pablo, mi amado hermano, siendo obviamente alguien no tan notorio, luego llegó a ser uno de los principales instrumentos que Dios usó para hacer conocer el evangelio de Cristo, aún frente al gran emperador de Roma, a César. Hechos capítulo 25, para concluir, mis amados hermanos, versículo número 12. Entonces Festo, ¿qué le dice? Habiendo hablado con el consejo, ¿sí?, respondió: a César has apelado, a César irás. ¿Qué pasará? El próximo jueves, sí, veremos si realmente esto se lleva a cabo. Amén. Sí, pero recuerde, no hay cosas insignificantes para Dios. Si tú se los pones en sus manos, aún lo más pequeño puede ser glorioso en las manos del Espíritu Santo. Aleluya. La gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Oremos. Amantísimo Dios, te damos muchas gracias. Mi Dios, a veces nos consideramos como nada delante de los demás, pero ante ti somos, mi Dios, como la niña de tus ojos. Padre, porque el que está contra nosotros se las tiene que ver contigo. Señor amado, somos tu pueblo. Si bien es cierto, somos vituperados por aquellos que no temen de ti, tú darás el pago, oh Dios, por nuestra causa. Tú pelearás nuestras batallas. Así lo dice en Éxodo 14:14. Vosotros estaréis tranquilos, que yo, Jehová, pelearé por vosotros. Señor amado, toda cosa injusta, toda situación que tú sabes que se ha levantado en contra de nosotros de manera injusta, de una manera, oh Dios amado, donde están oprimiendo al pobre, donde están oprimiendo al afligido, donde se está llevando de una manera desleal de pronto una relación matrimonial, donde el hombre no honra a su esposa, o donde la mujer no honra a su marido, donde los hijos no, padre, no respetan a sus padres, o donde los padres, Dios mío, no dan un buen ejemplo a sus hijos. Padre, todas estas causas tú las tienes presentes. Pelea nuestras batallas, Señor. No queremos equivocarnos, queremos honrarte aún en los más pequeños detalles. No permitas, mi Dios, que nuestro pie resbale jamás. Tú, mi Señor, ponnos sobre la roca, sobre el fundamento inmovible de Jesucristo, porque quien se para en esa piedra no resbalará jamás, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios nos continúe bendiciendo. Aleluya.